Muy buenas noches a todos, bienvenidos al show de todos los jueves, Baruch Hashem, gracias a cada grupo. Hemos finalizado este día y ya hemos comenzado otro para recibir al Sabbat, Baruch Hashem, mañana, sí, con el favor de Baruch y también esta semana terminamos con el libro de Bereshit, sí, así que decimos Hazah, Hazah, Ben Yishma, Ben Yibaseh, Ben Yishma, Ben Yinaseh. Bueno, y estamos, ¿verdad? Dándole gracias a cada grupo por permitirnos haber estudiado todo este Sefer Bereshit, ¿sí? Y la paracha que vamos a tocar hoy es un tema que trata sobre la raíz del pecado, ¿sí? Y antes de todo, quería saludar a toda la comunidad a través de Facebook. Perdonen la tardanza, pero el internet se había desconectado. Sí, pero aquí estamos. Espero que sigan teniendo un día lleno de verajá, una noche excelente, un maravilloso despertar, ¿sí? Y todas las bendiciones, ¿sí? Que puedan, ¿verdad? Que necesitan, tanto salud, protección, alimentación, salvación, fuerza, protección, todo, ¿sí? Que podamos tener, sí, cada día éxito y bendiciones en vida. Bueno, hijos, vamos entonces al tema, como les estaba mencionando, ¿sí? En la Parashá Vayelech habla sobre en los últimos días del Jacob Abeno, habla de 130 años y después habla de 17 años, ¿sí? Esos 17 años es lo que menciona Vayelech Jacob, ¿sí? Y vivió Jacob 17 años, que esos mismos 17 es el valor numérico de la palabra Tov, ¿sí? Tov es bueno. Así que entonces eso significa que esos 17 años que él vivió en Egipto fueron buenos, ¿sí? Él no se contaminó, fue probado, sí, acá Brujo lo probó, además que lo había probado con, con Labán, ¿sí? Pero realmente los 130 años que vivió Jacob Abeno, pues él vivió momentos altos y bajos, ¿eh? Vivió desafíos, vivió alegría, vivió tristezas, y cuando él había partido de la casa de su tío Labán a Beersheba, se encontró con Esá, después se encontró con el ángel, después la pérdida de Yosef, ¿sí? Y tuvo que entonces bajo la hambruna que hubo, descender a Egipto a un lugar que se conoce por su popularidad como un lugar en aquellos momentos de inmoralidad, un lugar realmente que no, ¿verdad? Había decadencia, ¿sí? No había luz, no había vida. Entonces, por eso vemos que Jacob Abeno envió a Yehuda para poder establecer una yeshiva, para él poder estudiar. Entonces, esos 17 años fueron realmente maravillosos y muy buenos con él porque pudo compartir también, estar unido con Joseph. Ya Joseph no estaba perdido 22 años, también tenía a Efraín, a Manasés, todas las tribus estaban reunidas, ¿sí? Y a Carlos Baruj también descendió con él. Claramente hay un midrash que menciona que eran 69 amas que descendieron, si las contamos, pero la Torá menciona 70. Entonces, ese 70, ese último, podía haber sido el Yocabet o podía haber sido la Shekinah, ¿sí? Pero yo sé que era la Shekinah porque acá Baruj le mencionó que iba a descender con él. Así que vemos que también en esta parasha hay unas bendiciones, ¿sí? Que Jacob Abeno le dice le dice que Hashem te haga como Efraín y como Manasés. Digo, como Manasés como Efraín, ¿sí? So, bendice, ¿sí? Esa es la bendición que se utiliza, la braja que se utiliza para bendecir a los hijos, tanto en el Shabbat como en Yom Kippur, ¿sí? En la festividad de Samer, ¿sí? En los Yom Tov. So, se utiliza esa bendición para que haga que bendiga a nuestros hijos. ¿Por qué bendecir a nuestros hijos como Manashe y Efraín? Para que nuestros hijos puedan combatir contra todo el mal que se van a enfrentar en el camino, ¿sí? Realmente bendecir a nuestros hijos, decirle que Dios te dé riqueza, te dé eso, realmente no vas a hacer nada, no los vas a ayudar en nada, ¿sí? Porque eso no lo va a defender absolutamente nada. Lo que va a hacer es que si no lo sabe usar, lo que va a hacer es hacer un daño. Si lo sabe utilizar, Baruch Hashem, pero por eso hay que bendecirlo. ¿Por qué? Para que a cada dos Baruj Hu lo ayude a no corromperse, no apartarse de la Torah, no apartarse de Dios, no apartarse de la luz, no apartarse de las buenas actitudes. ¿Sí? Muy bien. Inclusive, ¿entiende? Hay una parte también que se bendice a las hijas, ¿sí? Como nuestras patriarcas. Se bendice como, ¿verdad? Que Hashem te bendiga como Lea, ¿sí? Pero preguntamos por qué razón bendecimos a nuestras hijas
con la bendición de mujeres que vivieron realmente muchas dificultades. Sara fue tomada por un hombre, ¿verdad? Por el rey de Egipto, el faraón. Después, pues, no tuvo hijos hasta los 90 años. Después vemos que Rica también no tuvo después de 20 años. Después Rachel, después Lea. ¿Por qué bendecir a las mujeres ¿verdad? Con tanto sufrimiento, por así decirlo? Porque lo que ellas tuvieron fue sufrimiento. Pero dentro de esos sufrimientos que ellas tuvieron, también estuvieron ¿qué? Fortalezas, en una fuerza, ¿sí? Esperanza, ¿sí? Esa conexión, esa bitajón, esa emuná con Akadosh Baruj Hu. Y por eso también bendecimos a nuestras hijas porque van a enfrentarse con qué? Con situaciones en la vida, con dificultades. Bendecir a nuestros hijos de una forma material, muy bien, está bien, no hay nada malo. Pero eso realmente no los va a ayudar a ellos. ¿Sí? Bendecirlos. Por eso vemos que Manashe y Efraín, además de que ellos estuvieron en opulencia, ¿sí? Eran los dos hijos del virrey, del gobernador de Egipto, eran los únicos dos niños judíos en aquel entonces. No se contaminaron, ¿sí? Mantuvieron su humildad, su luz, su pureza, su conexión con la Kaduru, con la Torah, ¿sí? Su enseñanza. Entonces, es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, a seguir las enseñanzas de Dios, no las mías, es las enseñanzas de Dios. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Además que vemos también que Manashe y Efraín, después que fueron bendecidos, vemos que Jacob habiendo cambió las manos, ¿sí? Y bendijo a Efraín primero y después a Manashe, y ellos no tuvieron ninguna discusión, ninguna disputa, ni envidia, no, no, muy bien. La gente está bendiciendo a ti, te me está bendiciendo a mí, tú tienes una tarea, yo tengo una tarea. Los dos tenemos que, unidos, tenemos esa tarea muy importante. ¿Sí? Pero también encontramos en esta parasha que es, ¿sí? La forma como Akadosh Baruj Hu bendice a sus hijos, pero también ¿verdad? Los reprende, ¿sí? Los reprende, ¿sí? De una forma posiblemente fuerte, ¿sí? Pero no era para reprenderlos o a llamarle la atención, ¿sí? Para decirle, no, no, para avergonzarlos, no, no, para decirle, "Mira, estás haciendo esto, hiciste esto", pero creo que cambiar esa actitud, esa forma de ser. Y creo que si ese mismo potencial que utiliza para hacer algo negativo, también lo puede utilizar para hacer algo positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así que vemos que para comenzar, eso lo le di para un pequeño, una pequeña repaso de esa para allá, ¿sí? Lo que me puedo recordar. Y vemos que nos vamos a ir a Bereshit 49:3. En 49:3 nos dice, Reuben bejorí ata cogí, Bereshit onilles de yeter, ze belleteas, ¿sí? Que lo que significa, Rubén, eres mi primogénito, mi fuerza y mi vigor inicial. Preeminente en rango y preeminente en poder. Solo está elogiando, ¿sí? Pero le dice, impetuoso como el agua, no aventajarás, porque subiste al lecho de tu padre, profanaste a aquel que solía ascender a mi lecho. Solo comienza a elogiar, pero también le enseña que su error, que esa misma bendición que tenía, esa misma fuerza, ese mismo vigor, ¿sí? Ese mismo rango, ese poder que tenía, fue tan impetuoso, tan que no lo supo controlar y terminó tomando ¿qué? El lecho de su padre, profanando el lecho de tu padre. ¿Sí? Así que vemos que el libro de Génesis termina con Jacob vino bendiciendo a sus hijos, pero vemos que sin embargo algunas de estas bendiciones son una dura crítica. Este es el caso de Rubén, primogénito de Jacob. Jacob lo reprueba por su impetuosidad que lo llevó a perturbar el lecho de Jacob. ¿Sí? Como la persona que tiene rapidez para ir a pescar, también la que mueve sus pies rápido para pescar, así también debe utilizar esa potencia, esa fuerza, para utilizarlo para el bien y no para el mal. ¿Sí? Que tiene una virtud, o tiene una habilidad de correr rápido.
pero su virtud la está utilizando para qué, o su vida, o sus buenas cualidades la está ¿qué? Haciendo, dañando, ¿sí? ¿Verdad? Porque es una persona que no sabe controlar o mover, ¿sí? Así que acá, ¿verdad? Hashem nos ayude. Así que vemos que los comentaristas explican que siendo el hijo mayor, vemos que Rubén debía haber recibido los privilegios especiales, ¿sí? Del reinado. También vemos que pudo haber recibido también el sacerdocio y la doble porción de los primogénitos. Pero sin embargo, a causa de su comportamiento impulsivo, Jacob Avenu le quitó estos tres privilegios. Pero sabemos que Rubén se había arrepentido, había hecho teshuva, había hecho teshuva. ¿Cuál fue el punto de Jacob Avenu? ¿Por qué Jacob Avenu no perdonarlo? Podemos decir, a lo mejor a Jacob Avenu no lo perdonó. Puede ser eso, puede ser que no. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Pero él había hecho Teshuvah, inclusive estuvo mucho tiempo haciendo Teshuvah. El severo castigo de Rubén parece difícil de poder entender, sobre todo dado que nuestros sabios, ¿sí? Lo alaban profundamente por haber hecho Teshuvah de su pecado. Hashem quiere teshuva, inclusive cuando uno cae, pues Hashem no quiere que no esté echándose la culpa ni nada, ¿no? Hashem quiere una teshuva y que nos esforcemos, ¿sí? Y esta vez nos esforcemos mejor que la otra para que no caigamos, ¿sí? Hashem Shalom, Hashem nos libre, ¿sí? Porque cuando una persona cae y entra en tristeza, en culpa, lo que hace es que no está ayudándose en nada, ¿sí? Está quedando en el suelo, ¿sí? Y se va a quedar más en el suelo. Entonces, porque lo que hace es que trae a verot, trae a transgresión, ¿sí? Claro que sentimos dolor, claro que nos sentimos avergonzados, claro que nos sentimos tristes, es normal, pero con eso no voy a resolver nada, ¿sí? Cada mente tengo que sentir tristeza porque hice algo mal, cada mente tengo que sentir vergüenza ante cada grupo que hice algo mal, pero tengo que continuar, ¿sí? Tengo que cambiar esa tristeza, esa vergüenza, necesita de transformarla, tenemos que transformarla en cambios, en cambios. ¿Sí? Recordemos que tenemos una mala inclinación que está siempre perturbando nuestro camino, nuestras mentes, ¿sí? Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Sí? Pero vemos que Rashi, vemos que Rashi en la Parashá de Vayeshev nota que Rubén no tuvo presente durante la venta de Yosef porque estaba aislado, vistiendo una arpillera y ayunando por haber profanado el lecho de su padre. Eso que estaba haciendo, ¿sí? El proceso de Teshuvah, ¿sí? Estaba ayunando, estaba arpillera, esa que usa, se viste trapo, ¿sí? Que no viste tiene normal, que no está feliz, está en luto. La persona cuando transgrede está en luto, ¿sí? Está enlutada, ¿sí? Porque se enlutó, se alejó de Dios, hizo algo mal, ¿sí? No es que Dios se alejó de la persona, como ayer será hace que uno piensa. H no quiere, como le mencioné, no quiere que uno se esté echando culpa, no. H quiere, reconocemos y busquemos las fuerzas para cambiar y no volver a reincidir, ¿sí? Vemos que él se apartó, ¿sí? Hizo todo, ¿verdad? Ese proceso, vistió las ropas, ¿sí? De arpillera, ayunó por haber profanado el hecho de su padre. Vemos que la venta fue varios años después del incidente también, y vemos que Rubén continuaba arrepintiéndose de lo que había hecho, ¿sí? Eso que pasó bastante tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta la sinceridad o la sincera teshuva que vemos en Rubén, ¿por qué nos preguntamos por qué Jacob no aceptó que él se arrepintió y que los efectos de su pecado habían sido anulados? Vamos a aprender.
Pareciera que la clave para responder a esta pregunta es un comentario de Ramban en las leyes de arrepentimiento. Después de explicar con gran profundidad, ¿sí?, cómo una persona debe arrepentirse de sus pecados, el Ramban agrega que hay otro aspecto esencial de la Teshuvá y escribe: y no diga que solo hay Teshuvá para los pecados que conllevan una acción, como inmoralidad, robar y hurtar, ya que así como uno debe arrepentirse por ello, también debe buscar sus malas características personales y arrepentirse por ellas, por el enojo, el odio o los celos. Muchas veces, cuando la persona cae en inmoralidad, robar, hurtar, es porque está con qué, con celos. O también puede ser que está con enojo, ¿sí? Tiene el control, ¿sí? Cuando una persona está en moralidad, está celando el mal que hace los demás y le atrae eso, ¿sí? Igual que cuando una persona roba, ¿sí? Y los pecados son más difíciles de rectificar que los que no tienen acción. Los pecados, ¿sí?, estas malas cualidades personales que el hombre posee, ¿sí?, no, ¿verdad?, son más difíciles de rectificar que los que no tienen, ¿verdad? Perdón, los pecados son más difíciles de rectificar que los que no tienen acción. Como el odio, el enojo y los celos no tienen acción, son más fuertes o más difíciles de poder rectificarlos. Porque cuando una persona se ve atrapada por ellos, es difícil evitarlos, ¿sí? Entonces, como no hay una forma, es más difícil de poder, ¿sí?, que la persona que dice, no, pero no es un pecado odiar, no es un pecado, pero no es un pecado de enojarse. Sí es un pecado enojarse, ¿sí? Por eso lo que te dice el Yesará. El Yesará es como la persona que dice, no, yo sé lo que está permitido, lo que está prohibido. No, ¿sí? No, tú no sabes lo que está permitido y lo que está prohibido. Por eso, porque a cada uno te hizo con una sabiduría. Hashem dio sabiduría a ciertas personas que se llaman, sí, sadik, sí, sabios, sí, los hajamim, perdón, que son los que a cada grupo instruyó para que nos enseñara a nosotros cómo debemos de saber lo que está permitido y prohibido, ¿sí? Cuando uno piensa, que esto está permitido, enojarse está permitido. Enojarse no tiene permitido en un punto, pero tengo que saber en qué punto, ¿sí? Porque a veces me puedo enojar y en ese mismo enojo puedo sacar palabras, puedo lastimar a alguien, puedo ofender a alguien, puedo hablar mal de alguien, ¿sí? Entonces el enojo trae que, ¿verdad?, transgresiones. Sucede el enojo, es que realmente mal. Ahora, si la persona se enoja por una razón y por amor del cielo corrige a una persona, es diferente, ¿sí? Es diferente. Por amor al cielo, no por amor a mí, no por mi beneficio, no, por amor a Carlos Bruno, por amor al cielo. Me enojé de tu acción y te voy a corregir. Y eso es lo que vemos aquí con Jacob. Él estaba enojado, ¿sí? Dijo que puso a corregir a su hijo, ¿sí?, en lo que le estaba hablando. Así que aprendemos de este Rambam que además de arrepentirse por las acciones destructivas, se debe hacer teshuvá también por las malas midot, las características personales. Si una persona solamente hace teshuvá por su acción, pero no hace teshuvá por sus malas midot, la teshuvá es incompleta, ¿sí? La teshuvá es incompleta, ¿sí? Aprendemos de este, ¿verdad? Perdón. Aún más, señala que es más difícil podernos arrepentir de las malas mitos que de las malas acciones. El Gaón de Vina señala, ¿sí?, que el pecado mismo es resultado de una mala mitad. Por lo cual, cuando una persona peca, muestra al mismo tiempo un defecto en su personalidad. Por eso cuando la persona tiene celo, ve
ejemplo, ve a una mujer, un hombre, una mujer bonita, y ella está con su esposo y se, ¿verdad? Se despidieron, son amigos, lo que sea, se despidieron. Él se quedó acá pensando qué es lo que van a hacer ellos allá en la casa, todo eso. O sea, lo que tiene ya estará y engancha a la persona en esos pensamientos, en esa inmoralidad, ¿sí? En pensar en qué harán ellos, ¿sí? En sus cosas, ¿sí? Eso es que la persona se llevó con celos, ¿sí? Está celando la vida personal, la vida privada de esa persona y ella Sara utiliza eso para traerle muchas fantasías que no son ciertas, pero que pueden llevar a activar la mala inclinación de el hombre, ¿sí? O de verdad, de cualquier persona, ¿sí? Por eso cuando una persona tiene celo, al que venga mi hermano, pues le dieron un trabajo buenísimo y progresó y ahora pues mira donde yo estoy, entonces que empiezo a tener que, sin ágina, odiarlo, ¿sí? Ya no lo trato de la misma forma, ya como no lo puedo ver, ¿sí? Ya como que todo lo que dice me molesta, ¿sí? Entonces ese celo se convirtió en un odio gratuito, ¿sí? A veces. Entonces, esos puntos, esas midot, malas midot, sí, hay que hacer teshuva por ellas también. Bueno, sí, eso es importante. Muy bien. Así que vemos que constantemente, pero consecuentemente, todo pecado requiere dos niveles de teshuva, o ¿verdad? Toda transgresión. Uno por la acción y otro por la mitad negativa que fue su raíz. También el mal pensamiento es una que hay que hacer teshuvah por ese mal pensamiento. Hay que estar haciendo teshuvah, cualquier cosa, no podemos que, claro, nos decimos, pero con todo tengo que, sí, cualquier cosa que le dejemos a Yesara disponible, va a utilizarla en contra de nosotros. Cualquier cosa, ¿sí? Así que vemos que pareciera que Rubén, ¿sí? Se había arrepentido de su mazé avera, la acción del pecado, pero no había logrado erradicar por completo el rasgo negativo que lo hizo pecar. So que sí él se arrepintió de haber profanado el lecho de su padre, pero no se había arrepentido todavía, no había podido todavía completar el rasgo negativo del deseo que lo llevó a esa transgresión. ¿Sí? Sí me arrepentí de haber profanado el hecho de mi papá, todo, pero todavía estaba luchando con aquello que lo llevó a ese hecho, que fue el deseo. ¿Sí? Estaba luchando con eso. Entonces no se había arrepentido por completo sobre eso. Y sabemos que los sadí tienen una, ¿verdad? Los ojos de águila que pueden ver, y Jacob Abeno, que era un hombre realmente muy elevado espiritualmente, ¿sí? Que la Shekinah usaba en él, imagínese usted, sabía y veía cosas que nosotros no podemos ver, ¿sí? Así que vemos que eh, en ¿sí? Vemos que la guerra, ¿verdad? La regla en la guerra contra la fuerte y cruel mala inclinación, ¿sí? Es saber que después de haber cometido el hombre una transgresión, encuentra en una nueva y mucho más dura prueba que antes de cometerla. Porque la mala inclinación lo deprime y lo desanima, ¿sí? So que no solamente ya hizo una transgresión, sino que se va a encontrar con una nueva y mucho más dura prueba que antes que cometerla. So, la prueba, había una prueba y la cometió, no pasó la prueba. Pero después de ahí se va a enfrentar con más pruebas, ¿sí? Y es que lo que quiere el César es que deprimirlo, desanimarlo, convenciéndolo de estar triste y desesperado
comenzando a culparse y sumergirse en la frustración por haber tenido la oportunidad de elegir el bien y no haberlo hecho. Pero en verdad estos mismos pensamientos constituyen graves transgresiones, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que, en vez de ayudarnos a salir de la enfermedad, lo que hacemos es que pues, ponemos más enfermedad a la enfermedad, ¿sí? Le ponemos más dolor al sufrimiento. Y por cualquier cosa, ¿verdad? Porque cualquier pensamiento que lleve a perder la esperanza va en contra de la fe auténtica que nos enseña que por todo es posible arrepentirse y volver al buen camino, que la misericordia del Creador no tiene límite y que siempre nos está esperando con los brazos abiertos para que volvamos a Él. Así que resulta que después de cometer una transgresión, la mala inclinación le incita al hombre a un pecado peor que el primero, que es caer en la herejía de la desesperación, pensando que no hay más esperanza, hasta Dios no lo permita. Por eso vemos que el gran justo y maestro espiritual de Breslev, conocido como el médico del alma, alentaba a todos y les advertía acerca del peligro de la angustia, de la amargura, de los sentimientos de fracaso y de perder las esperanzas. ¿Sí? Su gran alumno quedó sumamente impresionado por la gran sabiduría que poseía, ¿sí? Rabbi Nachman, ¿sí? Así que Natán, ¿verdad? Rabbi Natán se sorprendía. Así que recuerda muy bien esto, nos dice, la desesperación es un pecado mucho más grave que todos los demás pecados, tal como podemos verlo en esta emotiva plegaria. ¿Sí? Una plegaria para que lo quieran, el libro Jalín de la Fe, ¿sí? Esto en la página 275, 274, 275. Ahí hay una plegaria, ¿sí? Jardín de la Fe universal. No sé si en el Jardín de la Fe normal, regular, pues aparece, pero ¿sí? Hay una plegaria que podemos utilizar para pedirle ayuda a cada grupo. Si está ahí esa plegaria, es porque a cada grupo inspiró, ¿sí? Al gran justo, ¿sí? Y maestro espiritual, ¿para qué? Para que nosotros la utilicemos como, ¿sí? Como ayuda, como apoyo para hablar con Dios, porque a veces no sabemos ni cómo pedirle a Dios. No sabemos ni qué decirle, ¿sí? Así que eso es importante. No existe desesperación alguna en el mundo absoluto, ¿sí? Pero la verdad es que perdón, me brinqué. Porque al perder la esperanza, el hombre demuestra que cree que el Creador no desea el arrepentimiento y que el Creador no puede salvarlo, Dios no lo permita. Pero la verdad es que pase lo que pase, no existe desesperación alguna en el mundo en absoluto. Y el Creador siempre desea el arrepentimiento y siempre que el hombre haga un nuevo comienzo, que se arrepienta por el pasado y que mejore sus actos de aquí en más. ¿Sí? Por eso es que a veces nuestras tefilot no sabemos cómo hablar con Dios, lo que empezamos a quejarnos, a lloriquear y todo, eso no va a funcionar. Dios no quiere ver ni lágrimas ni nada, ¿sí? Hashem quiere ver un arrepentimiento, pero no con lágrimas, ni lloriqueo, ni queja, ni culpa, ni nada. Quiere ver un arrepentimiento. Y como no sabemos cómo hablar, ¿sí? En ciertos momentos, aquí aparecen plegarias, ¿sí? En Jalín de la Fe, aparecen plegarias que podemos utilizar para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Y poder recibir la comunicación correcta, para hablar con Dios correctamente y poder recibir la ayuda del cielo. También vemos que el Ra Shmuel brinda otro ejemplo de una persona grandiosa que se arrepintió de su pecado, pero no de la mitad que lo originó. ¿Sí? La mitad es la raíz. ¿Sí? Se arrepintió del pecado, pero no se arrepintió de la raíz, de lo que provocó ese pecado. Y Shaul Amelech perdió el reino porque no consiguió cumplir el mandamiento de Hashem de eliminar por completo a Amalek. Así que Samuel Alabí lo criticó por haberse dejado influenciar, es decir, el profeta Samuel lo criticó por haberse dejado influenciar por la súplica de las personas y tener misericordia de Amalek, porque Amalek dijo, no porque, Hashem borre su nombre eternamente, Saúl Amelech dijo, no, pero es que
Ellos empezaron a decir, vamos a quedarnos con esto, con lo otro, vamos a la vida. Samuel le dijo, tú eres el rey, ¿sí? Tú no puedes hacer lo que los súbditos te dicen hacer cuando recibes una orden de Dios. Tú eres el rey, pero recibiste una orden del rey de reyes, que fue el que te puso en el lugar que te puso cuando eras una persona que nadie tan siquiera sabía quién eras. Solamente Él te ordenó hacer las cosas como Él y quisiste hacer las cosas por tu propio beneficio. Pero ¿qué hizo Saúl? Le empezó a echar culpa a los demás. No, Él no tomó su responsabilidad. Entonces aquí vemos que no se arrepintió de la raíz de lo que lo llevó. Empezó a echar culpa a los demás, aquí, allá. No, tú eres el rey, ¿sí? Y por eso Él mostró poseer una humildad equivocada y no ser lo suficientemente fuerte para seguir sus propias convicciones. Sin embargo, después de la extensa crítica de Samuel a Saúl, vemos que el rey admitió su error y se arrepintió. ¿Por qué entonces? Perdió el reinado. Ya había perdido el reinado. Ramuel, ¿verdad? Nos dice, nos explica que solo hizo Teshuvá de su pecado, pero que no erradicó la mala mitad de su carácter y este rasgo le impidió ser un rey efectivo. O sea, Kadosh vio que él se arrepintió, pero no se arrepintió de la raíz del pecado. ¿Sí? Empezó a echarle culpas, que si los soldados, que si aquello, que si lo otro, ¿no? Y ahí es el punto cuando le echamos la culpa a todo, pero no arrancamos esa raíz. Tenemos que arrancar esa raíz que nos lleva a transgredir. No solamente hacer Teshuvah Baruch Hashem por este tema de hoy. ¿Sí? Hay que arrancar la raíz. Y vuelvo y repito, a veces no sabemos ni cómo hablar con Akadosh Baruj Hu. No hay excusa. Ahí hay un libro, usted lo puede conseguir, ¿sí? Inclusive lo puede conseguir en PDF en Google. ¿Sí? El Jardín de la Fe Universal, el Jardín de la Fe, ahí lo consigo. Yo creo, no sé si está completo o no, pero ¿sí? Y si lo necesita, me lo envío. Si usted no tiene, si no puede comprarlo, porque si puede comprarlo, es mejor que lo compre. ¿Sí? No es bueno estar buscando, ¿verdad? Tomando PDF, que eso también es una forma de tomar lo que no es. ¿Sí? A menos que, ¿verdad? Que la persona lo haga. Pero en este caso, creo que el rabino lo había permitido en ese PDF solamente, para ayudar a las personas. ¿Sí? Pero siempre es bueno buscar porque el libro realmente es muy grande y es muy bonito y es bueno tener siempre, ¿sí? No sentarse en la noche y ponerlo a leer, ¿sí? Bueno, allá hay entonces hay plegarias que nos pueden ayudar, ¿sí? Pero hay que arrancar esa raíz. Transgredí, pero me estoy arrepintiendo de la acción. No me estoy arrepintiendo de lo que me llevó a eso. Pero necesitamos ayuda de Dios. No tratemos de ser Hulk o Superman o los superhéroes. ¿Sí? Necesitamos la ayuda de Dios para arrancar y realmente querer arrancar eso de raíz. ¿Sí? Así que vemos que los ejemplos de Rubén y Saúl son extremadamente relevantes en nuestras vidas. Es muy alabable que una persona busque honestamente arrepentirse de sus pecados, pero si no identifica la mitad, la raíz que lo causó, será incapaz de no tropezar en el futuro, va a volver a tropezar en el futuro. Una persona que va al médico, a la sala de emergencia, y no, ¿verdad? Y lo envían a la casa con con la misma bacteria, tienen que arrancar la bacteria, ¿sí? Porque la persona no se va a recuperar. Hay personas que dicen, yo me siento bien, ya me puedo ir a la casa y de repente a la semana vuelvo otra vez. ¿Sí? Que hay que arrancar esa raíz del corazón, de la vida, ¿sí? Que a cada grupo nos ayude para poder alcanzar. Así que vemos que Rubén estaba destinado a la grandeza. Debía representar el reino del sacerdocio en que era Israel, pero su impetuosidad le impidió materializar su verdadero potencial en esas áreas.
Aprendemos de esto que las mitos negativas no solo causan que pequemos, sino que también impiden que alcancemos la grandeza de nuestro nivel espiritual. Asumir la difícil tarea de arreglar la personalidad requiere de mucha introspección y discusión. Pero el primer paso de toda persona es reconocer que el rasgo lo está deteniendo. Y puede que haya más de un rasgo negativo que lo dañe, pero muy a menudo hay uno principal que es la raíz de buena parte de su comportamiento negativo y es el factor que le impide materializar su potencial. Para encontrar y entenderse, para terminar, para encontrar y entender este rasgo negativo, se puede consultar con un rabino o con amigos, ¿sí? Así como estudiar libros de Musar que tratan sobre diferentes rasgos, ¿sí? Estudiar Musar es muy importante. Una vez que una persona alcanza un entendimiento más profundo de sí misma, puede entonces comenzar la impresionante tarea de mejorarse a sí mismo. Tiene que buscar lo que los medicamentos, ¿sí? Tiene que buscar los medicamentos. El médico está ahí, pero tengo que buscar los medicamentos para suministrar esos medicamentos para entonces poder sanarme. Contra Teshuvah, sin medicamentos, no va a tener ningún efecto. ¿Sí? Porque solamente la persona puede ser que se haga arrepentir, se arrepienta por miedo o por eso, o porque miedo al castigo. ¿Sí? Está bien, puede ser que se arrepienta por miedo al castigo, pero esa raíz está ahí y esa raíz va a volver a nacer otra vez. Si no sacas la hierba mala, va a dañar todas las flores hermosas que hay en el jardín. Así que la única forma de evitar los pecados y eliminar los obstáculos que nos retiene es, ¿verdad?, poder realizar un esfuerzo constante, genuino y profundo para mejorarnos a uno mismo, que todos meritemos ser personas realmente mejores. Le damos gracias a Rabino, a Kadosh Baruj Hu primeramente, a Rabino Sharon Arush y a Rabino Jonathan Gerfer por tan maravilloso estudio. ¿Sí? Espero que haya sido, ¿verdad? Que haya sido de brajá, slajá, que haya sido de bendición. Pero que esto no se quede solamente en nuestros oídos en el día de hoy, que lo pongamos en práctica, para que podamos entonces, porque si queremos aliviarnos, entonces, hijos, tenemos que movernos y actuar, ¿sí? A veces hay que esforzarnos, sacrificar algunos tiempos para poder tomar esos medicamentos y poder con fe y confianza en Acabrujú que lo vamos a poder lograr. ¿Sí? Gracias, Acabrujú, Israel, rapidito. Gracias, Rap. Pues yo quería compartir algo sobre Jacob, que ahora, ¿cómo nosotros podemos tal vez emular un poquito la vida de Jacob? Jacob llega a Egipto con 100 años, ¿verdad? Si no me equivoco, 110 años. Vive 20 años en Egipto. Por supuesto, su hijo había hecho grandes méritos. 17 llegó a los 130. Ah, ok, llegó a los 130. Ok, vivió 20 años allá. Él, él agarró, o sea, su hijo, por supuesto, hizo prosperar a Egipto. Egipto se volvió la nación Israel, más, 17, ah, 17 años, no 20. perdón, ok, 17 años, ok, más a mi favor. Vivió 17 años en Egipto. En esos 17 años, no solamente la labor de Joseph fue importante, sino su padre tuvo que haber hecho grandes cosas en Egipto, tuvo que haber enseñado a Paró y a mucha gente de su grandeza, de su elevación, de su amor a Kadosh Baruj, de su bondad, porque él era puro Gesed. Cuando él muere, yo estuve leyendo un relato maravilloso, dice que, por supuesto, él había pedido que lo llevaran, lo enterraran en Canaán, que iba a ser el futuro Israel. Y entonces, cuando él muere, lo llevan a Canaán. Y entonces no solamente lo llevan el féretro a llevarlo, no, va el ejército completo de Egipto
el cortejo con toda la armada de Egipto y lo acompañan a Canaán. Cuando llegan a la tierra de Canaán, los cananitas se asustaron, dijeron, vienen a conquistarnos. Mas, sin embargo, nada más llegaron, sepultaron a Jacob y se fueron. El pueblo egipcio lloró por 70 días, como que si hubiera muerto el faraón. ¿Qué nos quiere decir eso? Que una persona como Jacob tenía una elevación tan grande que hasta el mismo pueblo, que no era su pueblo, lo amó. Lo amó tanto que lloró por su muerte por 70 años, por extrañarlo a él. No lloró por ordenanza, lloró porque lo extrañó, porque lloró por el amor de su hijo, porque eh, Joseph pues era muy amado por el pueblo egipcio. Entonces, qué bonito que nosotros podamos hacer algo similar. No, por supuesto, no estoy diciendo que nosotros seamos Jacob ni seamos Joseph. Nos falta muchísimo para llegar a ahí, pero que si ellos pudieron, nosotros podemos acercarnos. Y entonces, ¿para qué Dios puso la Torah? Para aprender de Él, para aprender un poquito y elevarnos, crecer, ser buenas personas, tener buen corazón, tener gesed. Lo que tú acabas de decir, Teshuvá no es solamente arrepentirse, Teshuvá es cambiar, Teshuvá es pedirle perdón a la otra persona, Teshuvá es eliminar, buscar a raíz del problema y eliminarlo. Así No es. solamente pedir perdón y ya. Gracias, Rap. Eso es lo que quería compartir. Ok, buenas noches a todito. Vamos entonces a saludar a Liao Jiménez Torres, a Elizabeth Bachero, a Jacqueline, a Jesús Moscoso, a Feibe, buenas noches, a Mauricio, a Revalo, Verónica Vázquez, Alejandro Espinosa, a, ¿quién más por aquí? Bueno, más nadie, saludo a todos, gracias a todos los que pudieron participar, gracias a todos los que pudieron dar el like, los que pudieron compartir el estudio, que a cada grupo les permita un maravilloso Shabbat, lleno de Berajá, Zahá, Panasá, Tobá, Fuá, Shalomá, todo lo bueno, y un abrazote, y este Shibur va a ser dedicado para todo el ejército de Israel, sí, y para todas las víctimas que todavía creen que están, ¿verdad?, detenidos en Hamas, que cada grupo los proteja. Alguien no ha aprendido, por favor, podría apagarlo. Otra chancla de esa. Buenas noches. Rubia, por favor, no me hables hasta que yo no termine de hablar, por favor. ¿Sí? Este, ¿qué estaba diciendo? Ah, entonces que cada grupo cuida a los rehenes, los proteja, los bendiga y los traiga de vuelta sano y salvo a Israel. Y a todos ustedes que pasen feliz noche, que cada uno me los proteja. Shalom Aleichem Mevorá, Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Hasta entonces.